En desarrollo, la operación Fuente de Paz lanzada por Turquía en suelo sirio contra las milicias kurdas. Ya son 60.000 los desplazados, según la Agencia de Refugiados de la ONU. Tras retirar sus tropas de la región hace unos días, el presidente estadounidense ahora dice tener tres opciones: enviar miles de tropas y ganar militarmente, mediar en un acuerdo entre Turquía y los kurdos o golpear al gobierno turco muy duro financieramente. Dos empresarios vinculados al abogado privado de Donald Trump y con fuertes lazos con Ucrania fueron arrestados mientras trataban de salir del país. Están acusados de sobornos a congresistas y a un comité político que apoyaba la reelección de Donald Trump. Miles de personas en Ecuador siguen ejerciendo presión sobre el gobierno y exigiendo la dimisión del presidente Lenín Moreno. Manifestantes indígenas que pidieron que el ejército retire su apoyo al mandatario se concentraron en la Casa de la Cultura de Quito y retuvieron a varios policías, hecho que el gobierno calificó de secuestro. La Defensoría del Pueblo confirmó que ya son 5 los muertos en la semana de protestas. Hablamos con un líder indígena. ¿Cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Comenzamos con el segundo día de la ofensiva turca en el norte de Siria. La comunidad internacional condena la operación militar, pero Turquía se mantiene firme. El mandatario turco, Erdogan, incluso amenazó a la Unión Europea con abandonar el pacto migratorio si siguen criticando la ofensiva. Una nueva crisis humanitaria se avecina en la región, con miles de desplazados huyendo de los ataques. La información nos la detalla David González. Militares turcos atacan el norte de Siria, controlado por los kurdos. La operación Fuente de Paz avanza a pesar del clamor de líderes de la comunidad internacional. Ya son cerca de 60.000 los desplazados en menos de 2 días. Además, se teme que miles de prisioneros del Estado Islámico en cárceles kurdas podrían escapar en medio del caos bélico. Pero esto no preocupa al presidente turco, que respondió a Europa con una amenaza. Unión Europea, tengan lo siguiente claro, lo voy a decir de nuevo. Si tratan de rotular esto como una invasión, vamos a abrir las puertas y enviar 3.600.000 refugiados hacia ustedes. La ofensiva turca busca hacer replegar las fuerzas kurdas del noreste de Siria, donde quiere reubicar a millones de refugiados que están en su país. Acusa a los kurdos de estar aliados con el terrorismo. La comunidad internacional ha reaccionado al unísono. Quiero expresar mi profunda preocupación por el escalamiento del conflicto que estamos viendo en Siria del Este. Además de la ONU, la OTAN le ha advertido a Erdogan que actúe con moderación. Varios países europeos pidieron que cese inmediatamente el ataque unilateral. Para la mayoría de líderes, la operación Fuente de Paz va a reabrir un frente de guerra en Siria que tras más de 8 años ha visto pocos respiros. Tras retirar sus tropas de la región hace unos días, el presidente estadounidense informó, como suele hacerlo, vía Twitter, y señaló que ahora tiene 3 opciones. Tenemos una de las 3 opciones siguientes: enviar tropas y ganar militarmente, golpear muy duro a Turquía con sanciones o mediar en un acuerdo entre Turquía y los kurdos. Y 2 personas cercanas a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, fueron arrestadas. Ambos están acusados de sobornos a congresistas y a un comité político que apoyaba la reelección de Donald Trump. Los arrestados, que tienen fuertes lazos con Ucrania, habrían ayudado a Giuliani a investigar al candidato demócrata Joe Biden. Los demócratas de la Cámara de Representantes han emitido citaciones para que entreguen documentos en relación a la investigación lanzada para abrir un proceso de juicio político contra el mandatario estadounidense. El fiscal federal dijo que los 2 empresarios estaban a punto de abordar un vuelo internacional desde Virginia cuando fueron detenidos. Escuchemos al fiscal. Los acusados infringieron la ley para obtener influencia política, evitando al mismo tiempo revelar quién estaba haciendo realmente las donaciones y de dónde provenía el dinero. Vieron la influencia política no solo para promover sus propios intereses financieros, sino para promover los intereses políticos de al menos un funcionario extranjero, un funcionario del gobierno ucraniano que solicitó la destitución del embajador de Estados Unidos en Ucrania.
Nos vamos a Ecuador. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos un manifestante indígena, mientras los pueblos aborígenes aseguran que habría más fallecidos por la represión policial. El gobierno denuncia además que los indígenas mantienen retenidos a 8 policías en la Casa de la Cultura en Quito, acusación que los manifestantes rechazan. La información nos la detalla Yurani Arciniegas. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Las protestas antigubernamentales en Ecuador trascienden a un cruce de acusaciones entre los indígenas y el gobierno. Las autoridades acusaron a los pueblos aborígenes de retener a varios policías mientras amenazaban con aplicarles la justicia ancestral si las fuerzas de seguridad entraban al sitio. Los manifestantes señalan a la fuerza pública de infiltración. Y los policías que ahora están detenidos, ellos fueron los que agredieron, los que lanzaron bombas a estas inmediaciones en la cual pusieron en riesgo la vida de muchos hermanos. Según cómo vaya a reaccionar el gobierno también, si no, también está mucho en riesgo la vida de los señores policías. El gobierno también denuncia la retención de varios periodistas. Y a 27 periodistas de distintos medios de comunicación no se les ha permitido salir como es su voluntad. Desde Bruselas, el exmandatario Rafael Correa rechazó estar detrás de las protestas y pidió elecciones presidenciales adelantadas. Ha habido exceso, ¿eh? Hay sectores indígenas que son muy duros. Por ejemplo, agredieron a un sacerdote católico, el padre José Carlos Tuárez, está filmado cobardemente, pero no son todos los indígenas. La mayoría son pacíficos. La mayoría de los manifestantes son pacíficos. Las protestas estallaron por un paquete de medidas económicas, incluido el retiro de subsidios para los combustibles, lo que aumentó su precio en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Ahora enlazamos a Ecuador con el líder indígena Yacú Pérez, quien es prefecto de la SUAY. Señor Pérez, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo califica el proceder de las fuerzas de seguridad frente a las manifestaciones? Es deleznable las declaraciones del ministro de Defensa, que dijo las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra. En un país en donde amamos la paz, la justicia, y en donde los pueblos indígenas apenas exigimos que se derogue un decreto ejecutivo mediante el cual se disparan el precio de los combustibles, y levantamos un pueblo donde 500,000 de personas estuvimos el día de ayer en Quito manifestándonos y pidiendo un diálogo y pidiendo que se derogue ese incremento de los combustibles. El gobierno manda policías, ejército, y hay 5 asesinatos, 5 muertos en Quito, en todo el país. Hay 800 personas detenidas, más de 100 personas heridas, y claro, el bloqueo de las vías ha sido en todo el país, y la resistencia nuestra es pacífica, fruto de un desgobierno que comenzó con Rafael Correa y el actual Lenín Moreno, quien fue vicepresidente de Correa, y que se pelearon los compadres y ahora parecen de enemigos, pero en el medio el pueblo del Ecuador. Señor Pérez, en el informe escuchamos a un líder indígena en la Casa de la Cultura que dice que la vida de los policías allá podrían estar en riesgo. ¿Qué piensa usted de esta amenaza? De lo que conocemos es que estuvieron haciendo una limpia espiritual a las policías que ingresaron a la Casa de la Cultura, y no sé cómo ingresaron, porque ingresan con gases lacrimógenos, como el día de ayer ingresaron a 2 universidades donde estuvo ubicado un puesto de auxilio para los que caen accidentados o heridos por parte de los médicos. Y ahí era el lugar donde pernoctaban, donde estaban ahí nuestras mujeres, los niños, los mayorcitos, y allá llegaron con bombas lacrimógenas a mansalva, y por esa, y también en la tarde, en la noche, llegaban al ágora de la Casa de la Cultura, al interior, la policía, y creo que en esas consideraciones también se ha aprendido a un par de policías, pero que le estaban haciendo una limpia, no secuestro, no detención. Al menos yo ya no estoy en Quito, yo estoy ahora en el sur del Ecuador, en una asamblea grande cerrada al sur del Ecuador.
Señor Yacu Pérez, muchas gracias por habernos aceptado esta comunicación. Líder indígena y prefecto de la SUAY. Vamos a otros temas, pues Venezuela rechazó las acusaciones de Brasil sobre el derrame de petróleo, tensando aún más las relaciones entre el presidente Nicolás Maduro y el mandatario Jair Bolsonaro. Y es que el gran derrame ha llegado a 132 playas brasileñas. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro señala que tiene un origen extranjero y que es fruto de una acción criminal. Por su parte, el ministro de Petróleo venezolano Manuel Quevedo rechazó estas acusaciones brasileñas, quienes responsabilizaron a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, de este derrame. Y jefes de Estado, líderes empresariales y expertos en salud se congregaron para una conferencia de 2 días en la ciudad francesa de Lyon, con el objetivo de recaudar para el Fondo Global de la Lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Esto para los próximos 3 años. Veamos el informe. Un ambicioso objetivo para la 6ª conferencia global contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Erradicar por completo estas enfermedades para el año 2030. Como anfitrión del evento de este año, Emmanuel Macron puso la vara más alta a la hora de establecer una meta para la recaudación de fondos. Hace 3 años, en un contexto internacional completamente distinto, 12.200 millones de dólares fueron recaudados. Hoy, aunque enfrentamos fuertes tensiones y tiempos difíciles para el multilateralismo, hemos recaudado más de 14.000 millones. Las diversas promesas llevan el total de fondos a 14.020 millones de dólares, superando por poco el objetivo original de Macron. Los asistentes saludaron el liderazgo del presidente francés, al mismo tiempo que reconocieron los retos que quedan. Thank you again. En muchos países no tenemos sistemas de salud fuertes y el acceso a esos servicios aún es bajo. 50% de la población mundial no tiene acceso a los servicios de salud esenciales. Así que cambiar el sistema de salud, ofrecer más servicios y buscar una cobertura universal nos ayudará a lograr la erradicación de enfermedades. El SIDA, la tuberculosis y la malaria causan actualmente unas 3 millones de muertes cada año. El Fondo Global insiste, sin embargo, en que el número de fallecimientos causados por estas enfermedades se ha reducido en un 40% desde el 2002 en los países donde se invierte. Una polaca y un austríaco son los ganadores del Premio Nobel de 2018 y 2019. Los primeros laureados tras una reestructuración en el comité que entrega este reconocimiento, salpicado el año pasado por un escándalo de abuso sexual. Juan Pupiales tiene los detalles. 2 autores del corazón de Europa son los nuevos laureados por el premio más importante de la literatura universal. Una polaca y un austriaco son los ganadores del Premio Nobel de Literatura 2018 y 2019. Olga Tokarczuk es la 15ª mujer que gana este Nobel y además pasará a la historia por ser la ganadora del Premio de Literatura en 2018, el mismo año en que el comité se vio obligado a reestructurarse por un escándalo de abuso sexual. Psicóloga de formación, empezó a desarrollar su obra literaria en los 80 y en 1993 publicó su primera novela. En total, ha escrito 17 obras a sus 57 años. Una de ellas, Flights, se quedó con el premio Man Booker International el año pasado. Ella es una escritora preocupada por la vida local, pero a la vez por los mapas y un pensamiento especulativo. Mirando la vida en la tierra desde arriba, su trabajo se centra en la migración y en la transición cultural. Para Peter Hanke, ganar el Nobel de Literatura es ganar la distinción que hace unos años criticó, llegando a pedir su abolición. Este austriaco de 76 años llegó a definir este galardón como una falsa canonización. Reside en Francia y son conocidas obras suyas tales como Carta breve para un largo adiós o Desgracia impeorable, donde habla del suicidio de su madre. Desde hace algunas décadas ha sido uno de los escritores más influyentes de la ficción contemporánea y hace parte del debate literario ya desde 1966, cuando hizo su debut con su novela Los avispones. El Comité del Nobel de Literatura vuelve así a entregar su preciado galardón después de que 7 miembros renunciaran. Esta reorganización fue consecuencia de los escándalos que pesaban sobre Jean-Claude Arnault. Se trata de un fotógrafo francés muy cercano al comité, casado con una de sus exintegrantes y que fue condenado por 2 violaciones.
Para finalizar, hacemos una parada en el metro de París, porque Asterix y Obelix están de celebración. Los personajes de cómic más famosos de la historia de Francia cumplen 60 años y han querido celebrarlo con los lectores. Por ello, varias estaciones del metro de la capital han sido rebautizadas temporalmente. Los dejamos con estas imágenes. Sigue en France 24.